La rotoscopía es una técnica que nos acompaña desde los inicios del cine y que hemos visto aplicada decenas de veces, siempre de formas diferentes. Algunas muy evidentes en series como Van Damme o pelis como Waking Life, otras veces, como es el caso de Blancanieves, es una herramienta para la animación tradicional. También es uno de los pilares de los efectos especiales, manteniéndose incluso en la era digital. En nuestro capítulo sobre live action y animación, hablamos sobre cómo esta última entra al mundo real. En el capítulo de hoy, nos vamos a preguntar por una de las maneras en las que lo real entra a la animación. Sabemos que la animación es movimiento, pero ¿es todo el movimiento animación? Bienvenidos a una nueva temporada de charlas animadas de ayer y hoy. Yo soy Tomás Lehrer y estoy con Lucía Estefano y Agustín Ibarlucía. En este primer capítulo de la tercera temporada vamos a charlar sobre la técnica de rotoscopía. Detrás de escena nos acompaña como siempre nuestra querida productora Micaela Padrón. Y la cortina musical que acaban de escuchar la hizo Gaspar Baqué. La estamos estrenando hoy y estamos muy contentes. Vamos a hablar de rotoscopía. Para quienes no saben, la rotoscopía es una técnica de animación que consiste en dibujar fotograma por fotograma de material filmado previamente. Es decir, primero se filma material con una cámara, ya sea de cine o de video, y luego se toman todos los fotogramas y se dibuja encima. Es como si se calcara cada fotograma. De esa manera se logra traducir en animación los movimientos perfectos de la realidad. Siempre tuvo que ver con la búsqueda de imitar lo más fidedigno posible los movimientos de la realidad, ¿no? Claro, también las luces, las sombras, las proporciones, todo lo difícil que es dibujar de manera realista, ¿no? Y animar de manera realista. La rotoscopía es casi tan vieja como el cine. Si lo pensamos y nos ponemos muy técnicos, quizás podríamos llamar rotoscopía uno de los primeros experimentos fílmicos, que fue el experimento de Muybridge. La idea del caballo corriendo, galopando, como uno de los primeros ejercicios de imágenes en movimiento y de la ilusión de movimiento. La cosa fue así, Muybridge le sacó fotos a un caballo en movimiento, en el galope, y después con cada uno de esos fotogramas descompuso ese movimiento del galope y lo calcó. O sea, ese movimiento fue tomado y calcado para usar en el praxinoscopio, creo que fue uno de los primeros aparatos previos al cinematógrafo de los Lumière. Pasado a una cierta velocidad, generaba esa ilusión de movimiento. Podría ser una de las primeras rotoscopías, eso. Aunque la palabra rotoscopía viene un poco más adelante, del animador Max Fleischer, que en 1915 más o menos diseñó y patentó el rotoscopio, que era como un aparato que proyectaba película filmada live action, o sea, actores moviéndose frente a la cámara, proyectaba ese movimiento pero en una animación detenida, o sea, cuadro por cuadro lo detenía sobre un vidrio y un animador calcaba ese movimiento, esa silueta encima de ese vidrio y con esos fotogramas después se creaba una animación. La primera película, en realidad el primer corto, una serie de cortos que hizo con esto fue Out of the Inkwell. Recomiendo ir a ver particularmente el corto Invisible Ink, sería como tinta invisible, con este payaso que se llama Coco the Clown, que lo personificaba el hermano de Max Fleischer, se llama Dave Fleischer. Y es increíble el corto, es algo que hoy en día quizás ya hemos visto muchas veces, pero hay que pensarlo en ese momento. Realmente es un corto lleno de ideas, la idea de un dibujante que adentro de su tarro de tinta vive un payaso, que entonces él le dibuja cosas, como le dibuja por ejemplo una bicicleta, y el payaso interactúa con la bicicleta. Pero es una bicicleta invisible, entonces lo ves al payaso como si estuviera andando en bicicleta, pero no hay bicicleta. Desde los comienzos del cine hasta ahí, 1915, y hasta llegando quizás a 1930, es un momento como de ebullición de la creatividad en el cine, digamos, de descubrimiento y de productos y de máquinas y de géneros y de narrativa
Entonces, la creatividad que tiene también está de la mano con a ver si cuando Fleischer hace esa técnica o la inventa, ¿cuál era su objetivo? Porque me pregunto si su objetivo inicial tenía que ver con imitar a los movimientos del hermano o si tenía que ver más con acelerar los tiempos de la animación. Y supuestamente fue creado para acelerar los tiempos, pero es cierto que le terminó dando una estética que no se consigue de otra manera. Fleischer era un inventor. Fleischer no solo inventó el rotoscopio, sino que también patentó dos cosas que me llamaron mucho la atención. Una es la animación multiplano, que eso que conocemos de Disney tenía varios planos de acetatos para generar la ilusión de profundidad. Eso lo patentó Fleischer. Y la segunda cosa que patentó, que esto es ya anecdótico, me pareció muy bueno, es la pelotita que salta de palabra en palabra cuando vemos un sing-along o un karaoke. Esa pelotita que salta para que uno pueda cantar ¿Lo al mismo patentó? tiempo que ve algo. Sí, lo patentó. Después todas las patentes se le vencieron a Fleischer. Y ahí fue cuando llegó Disney y dijo, esto me sirve. Max Fleischer además creó personajes como Betty Boop, Popeye, un personaje muy interesante. Muy creativo realmente. Y para mí en la invención de la rotoscopía hubo algo de tomar la realidad. Si bien las primeras animaciones antes de los años 20, digamos, antes de Disney, antes de la animación que le llamamos Rubber Hose, ¿cómo se dice? Como extremidades de manguera, era muy acartonada. Y Max Fleischer encontró este recurso. Quizás Disney fue por otro lado, digo, la animación como hemos hablado en el capítulo de Disney, esta ilusión de vida fue por el lado justamente de no imitar la realidad. Se daban cuenta que a veces cuando rotoscopiaban o cuando imitaban la realidad posta, los personajes quedaban como sin peso. Se dieron cuenta en Disney que había que exagerar ciertas cosas para que los personajes se vean más vivos, mientras que los personajes rotoscopiados estaban como un poco muertos, ¿no? A veces da un poco esa sensación. Para que sea más realista la animación, en verdad debería parecerse menos el movimiento porque se había generado un código de movimiento animado que es diferente a cómo nos movemos. Y eso es un poco la base del debate de hoy también y de pensar bueno, Disney armó desde sus comienzos un estilo que iba por otro lado y sin embargo recayeron varias veces en técnicas de rotoscopía, no para usarlos como técnica de animación, sino como herramienta para hacer pruebas con varios personajes. Lo hemos charlado, Blancanieves, por ejemplo. Sí, el famoso baile de Blancanieves con los 7 enanitos está hecho en base a una actriz filmada, ¿no? con un vestido parecido. El movimiento de repente vos venís viendo la película y de repente se vuelve como más fluido o tiene una fluidez distinta al resto. Tiene como pequeños detalles que no tendría si estuviera hecho a mano por la cabeza de un animador. Sí. Algo que por ejemplo no pasa en la película de Fleischer, que hizo la primera versión animada de Superman. No sé si la vieron, es de 1941. Todo rotoscopiado. Y tiene también una pintura como un color muy extraño que parece pintado medio al óleo, ¿no? Medio como una pintura en movimiento. Está buenísimo, pero a la vez es medio robótico, como que no tiene mucha expresión en la cara. Y me parece que hay algo No sé. que es quién actúa. Cuando hablábamos de Disney, hablamos de que los animadores son actores y actrices con lápices, ¿no? Cuando vos haces rotoscopía, estás dibujando encima de un actor o una actriz. Ya quizás dejás de actuar vos como animador. Estás haciendo trazos de algún modo sobre algo que ya está actuado. Entonces ahí puede haber un problema o puede haber una potencia. Se puede encontrar algo bueno o quizás se puede perder algo. Creo que eso es un poco lo que venimos a charlar hoy. Lo que se pierde y lo que se gana, ¿no? Me parece que a veces, bueno, está la idea del filtro, ¿no? El filtro de Instagram es de algún modo una rotoscopía automatizada. Volvemos a pensar en la palabra filtro. Cuando uno filtra, ¿qué se filtra? ¿Qué queda atrás y qué se gana? Claro. La idea, cuando uno filtra, es que lo que se gana esté bueno, que lo que se gana tenga un sabor interesante, que se deje atrás lo que molesta, lo que uno no quiere. ¿De qué sirve, no? Hacer rotoscopía? ¿Qué buscamos en la realidad cuando hacemos rotoscopía? ¿Y por qué la hacemos en vez de directamente filmar y punto? Digo, ¿qué le queremos dar después con el trazo? Es re interesante lo que decís porque me hace pensar en que
la mayoría de las veces cuando se usa como una asistencia de la animación tradicional, se usa para los movimientos complejos, no tanto para las expresiones de las caras y para los detalles como más mínimos, sino para las escenas de mayor acción, bailes, telas moviéndose, como cosas que son muy difíciles de dibujar correctamente. Pienso por lo menos, por ejemplo, en cómo lo usó Disney o cómo se usó en general como oculto detrás de una animación tradicional que no era todo rotoscopía. Claro, ahí me parece que es clave la palabra oculto, ¿no? La rotoscopía en un punto se usó como una herramienta, pero en algún punto muchas personas intentaron ver qué tenía de particular esta herramienta, qué tiene de diferente la animación tradicional, qué puede contar en su particularidad. Como hoy un poco vemos a la rotoscopía en series como Undone o Waking Life a la que vamos a llegar, donde la técnica está apoyada sobre un soporte visual que es mucho más atractivo, cuando en ese momento estaba mucho más vinculado al movimiento. También es muy interesante como, bueno, está el reverso de todo esto, que es cómo se usó para efectos especiales, que de alguna manera se ocultó, pero en vez de detrás de la animación, detrás del live action, ¿no? Tratar de usar la animación de alguna manera como asistencia al live action, para contar cosas que la imagen real no puede. Pienso en el ejemplo famoso de la trilogía original de Star Wars, en el que los sables láser están todos rotoscopiados uno por uno para agregarles el brillo de color, cuando no eran realmente. Claro, los actores estaban con palos, estaban luchando con palos y después le dibujaron encima los sables. Ese es como el uso de la rotoscopía para el live action. Es que estrictamente hablando, si rotoscopía es agarrar un material filmado y dibujar cuadro por cuadro, bueno, todas las películas tienen rotoscopía todo el tiempo, cuando se usan en After. Bueno, esta discusión la hemos tenido cuando hablamos del capítulo de live action y animación entre Space Jam y bueno, todo eso. Que básicamente hoy conviven, la imagen fílmica y la imagen y el efecto especial conviven en todos lados, todo el tiempo. Es Sí, ya no se pueden distinguir. claro. De hecho, los sables láser siguen siendo probablemente rotoscopías automáticas o digitales o, no sé, Claro, algún claro. traqueo de movimiento que es como una evolución de eso, o la captura de movimiento, ¿no? El motion capture es una evolución claramente de la rotoscopía. You know, they say that dreams are real only as long as they last. Couldn't you say the same thing about life? Bueno, recién dijiste rotoscopía automática y pienso uno de los grandes o un gran avance en la rotoscopía fue la película Waking Life. Waking Life es una película de 1997 dirigida por Richard Linklater, que capaz lo conocen por Antes del Amanecer, Antes del Atardecer, Boyhood, Escuela de Rock. Escuela de Rock. Bueno, tiene muchas pelis muy distintas y muy buenas todas para mí. Esa es una película hecha enteramente con la técnica de rotoscopía y lo que tuvo de particular es que un programador y animador que se llamaba Bob Savington desarrolló un programa llamado Rotoshop, básicamente para automatizar ciertas cosas de la rotoscopía. Entonces, en vez de tener que dibujar cuadro por cuadro, los animadores podían dibujar un cuadro, por ejemplo, dibujarse un ojo, después dibujarse el ojo 10 cuadros después, y el programa hace los in-betweens, hace los intermedios para encontrar dónde iría el ojo. Esto ahorra trabajo, pero bueno, también le da cierta estética particular. Porque es la estética, son las decisiones de un programa en vez de las decisiones de un humano. Entonces ahí empiezan a pasar cosas. Sí, pero también es volver a ese objetivo principal o inicial, no principal, que había tenido Fleischer, de decir, bueno, la imitación cuadro por cuadro, está la noción de aceitar los tiempos, de ganar, de que el cuadro a cuadro es algo muy laborioso, que lleva no solo mucho trabajo, sino mucho tiempo, y es un trabajo mecánico, que a veces es poco creativo, y es esto que vos decías, algo que si en Disney decíamos que los animadores y las animadoras son como actores, este trabajo mecánico les quita esa creatividad. Sí, Y lo que empezó como a pasar con Waking Life en esa mecanización, es decir, bueno, che, los animadores no son solo unas herramientas de calcado, sino que pueden aportar desde la parte estética. Y que el trabajo duro se lo podemos dejar
a un programa, digamos, a un software. Esto que decís me parece muy bueno porque me recuerda a algo que le escuché decir a Bob Saviston, el programador que hizo este programa para Waking Life, que se lo escuché decir en varias entrevistas, no solo en una, realmente varias veces. Él dijo que las habilidades que se necesitan para hacer rotoscopía no son tanto las habilidades de un animador, sino más bien de diseñador o de pintor. Me llamó mucho la atención. Él realmente dice, no necesitamos animadores. Porque, y acá traigo a colación otra cita que encontré en una entrevista a un animador de Scanner Darkly, cuyo nombre no recuerdo, creo que en el documental no ponían el nombre del tipo, pero decía, hablando de la rotoscopía, es una nueva forma de captura del movimiento en donde robamos los movimientos, emociones y performance de los actores y los traducimos por nuestro ojo y nuestra pluma. Entonces, de nuevo, si antes los animadores de Disney eran actores con lápices, los animadores le daban la performance y le daban el acting, lo que empezó a pasar con Waking Life y con Scanner Darkly, y bueno, y muchas más, es que le dejaron la performance, el acting a los actores y buscaron personas que no son necesariamente animadores, sino que por ahí son diseñadores y pintores, como que lo que importa es el trazo, el color, el diseño, y el movimiento y la performance se la dejan a los actores. Entonces, eso es algo interesante. Acá obviamente no me voy a meter en la discusión de ¿es la rotoscopía de animación? No me importa, no sé, sí es, ya fue. No. Rompe con la estructura tradicional de la animación, sobre todo cuando se usa de manera íntegra en este tipo de pelis o en Andan, cuando es una peli o una serie o lo que sea, que decimos, bueno, esto es un producto hecho con rotoscopía. Entonces, claro, eso invita a una nueva forma de pensar el proceso creativo y el proceso mecánico, y eso es interesante. No solo plantea una nueva forma de trabajo, sino que invita a una estética que antes no se había visto. Digo, Waking Total. Life, la gente la recuerda mucho más por lo estético, la técnica, que por la peli en sí. Que Totalmente. porque es una gran peli, es una peli muy extraña, sobre reflexiones y filosofando sobre la vida y los sueños y las cosas. Ahora, no sé cuánta gente se acuerda de esas reflexiones o le marcaron la vida o quedaron como el chiste. Se recuerda mucho más la parte estética, no sé, me parece. Sí, total. A mí me hizo acordar mucho volviendo a ver fragmentos para grabar esto a Midnight Gospel. Sí. Porque siento que tiene como el mismo desvarío de, ¿no? Como me pasó lo de mismo. reflexión tras reflexión, que está todo adornado y acompañado y como contado por segunda vez a través de la animación. O como que la animación va en paralelo. Si no te Claro. engancha la conversación, por ahí te enganchas con las visuales, ¿no? Sí. Totalmente, total. Sí, por eso es muy interesante esto que decís y que decía el programador este de que es más un diseñador o un pintor, como un artista visual más que un artista del movimiento. Lo que más llama la atención justamente en estos casos es lo visual y pienso también en otros ejemplos de rotoscopía como, no sé, el videoclip de Aja, Take On Me, Sí, el por famoso favor. videoclip, que lo que más recuerdo de ese videoclip es justamente que estaba todo hecho como el lápiz blanco y negro, como esa estética visual, Sí. medio de póster. O de cómic. eh, De hecho, el cómic, videoclip se total. trata de que un tipo está leyendo un cómic y se mete dentro del cómic. Quisieron hacer personas reales entrando a un mundo con un trazo muy particular, que es el trazo de los cómics. Entonces necesitaban el movimiento de los humanos con el diseño y con la visual de los cómics. Es muy brillante ese videoclip y también muy memorable por eso, porque realmente va muy de la mano la historia con la técnica. Bueno, pero es un tema también lo de la justificación narrativa de la técnica, porque, digo, hablamos de Waking Life, hablamos de Scanner Darkly, o serie Undone, que Sí. es de Rafael Bob Waxberg, el creador de BoJack Horseman, una serie muy recomendable que está por Amazon Prime o en su videoclub de confianza. Si se dan cuenta, tanto Undone como Waking Life o qué sé yo, parece como que la narrativa termina estando mal que mal de la mano con la técnica animada. Son series que apelan a los sueños, a la psicodelia, a la diferencia entre la realidad y lo abstracto. Total. Estoy totalmente de acuerdo con que este tipo de técnicas que son tan laboriosas, generalmente tienen que tener una justificación narrativa. Es difícil que no la tenga. Que algo tenga que tener una justificación, no. Pero que la forma
narra, digamos, que la Sí, sin forma duda. es el contenido, digo, pasa en el cine, pasa en la vida, pasa en las películas, la forma es el contenido y cualquier forma que le vayas a dar a tu historia va a cambiar tu historia, va a cambiar cómo se percibe. Si vos querés contar una historia, si te querés hacer un poema, un cómic o una película, va a ser diferente, porque es diferente la forma. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es la potencia? Hace un rato hablábamos del filtro de la rotoscopía. ¿Qué se gana cuando hacemos rotoscopía? ¿Cuál es la particularidad? Para mí, estoy re de acuerdo en esto que decís, Tommy, ¿eh? La rotoscopía para mí tiene algo que es que se parece mucho a los humanos, pero no es. Es perturbador. Y tenemos un gran concepto muy conocido, que es el concepto de Uncanny Valley. Para quienes no lo conocen, se traduciría algo así como el valle perturbador. El que hablamos mucho en nuestro capítulo sobre el Rey León también. Sí, sí, porque justamente es esa búsqueda de realidad, ¿no? Que se queda muy al borde, ¿no? Es el límite entre lo que es humano y lo que no. A mí me pasa en la rotoscopía, presenta como una realidad distorsionada, ¿no? A veces este actor pasado por un filtro me hace pensar como, esto que estoy viendo es real, pero desconfío un poco, ¿no? Desconfío un poco de esta imagen. ¿Por qué es animada? ¿Por qué no se ve como realmente yo veo la realidad cuando salgo a la calle? Entonces, estas tres cosas de las que estamos hablando, estos tres productos de los que estamos hablando, Waking Life, A Scanner Darkly y Undone, si se fijan, las tres cosas plantean tres preguntas. Una puede ser, ¿estoy soñando o estoy despierto? Esa es Waking Life. Otra es, ¿estoy drogado o estoy sobrio? Ese es Scanner Darkly. Y ¿estoy loco o estoy cuerdo? Eso es Undone. Claro. Las tres cosas, la locura, las drogas y el sueño, son distorsiones de la percepción, de la realidad. Y siempre está en la duda, ¿no? Sobre lo que vemos. Y me parece que por eso las dos películas y la serie tienen como mucho éxito en lo que hacen. Porque, bueno, como decías hace un rato, la forma y el contenido van de la mano. Son muy coherentes con lo que están contando, digamos. Sí, justamente es re interesante que hagan esto porque Rafael Waxberg, nuestro gran amigo, dijo en una entrevista sobre esta serie, ¿no? Que primero pensaron en hacerla en live action y después se dieron cuenta de que iban a tener que hacer efectos especiales o algo para contar los momentos más oníricos o más flasheros, ¿no? Y que iba a haber mucho salto con el que no querían lidiar con ese salto, ¿no? Con el salto de Con la repente. guita que salía. También, pero yo no creo que haya sido barata esta serie. No, seguro que no, pero seguro que más barata que Puede ser, y claro, sí. ese tipo de narrativa con efectos visuales es muy difícil de lograr. Allá de que es caro y que quede bien. Cuando la vi la imaginé que podría haber sido live action solo si la dirigía, por ejemplo, Michel Gondry, que es un director que maneja muy bien ese límite entre lo real y lo imaginario sin acudir a la animación, sino con efectos visuales diferentes. Si hubiese sido live action y de repente el personaje, por ejemplo, vuela, como vos sabés que en la vida real las personas no vuelan, cuando en la serie lo ves volando decís, es un efecto especial. Claro, sí, perdía la ambigüedad. Claro, se pierde la... En cambio, si de movida es todo... Se empata todo. Claro, si de movida es todo ligeramente diferente a la realidad, pero igual muy parecido a la realidad, desconfías desde la primera imagen. Bueno, pero yo creo que, o sea, sin irme mucho de tema, yo creo que Gondry hace un poco eso, porque desde el Claro, comienzo en sus películas nada es del todo parecido a la realidad, entonces claro. cuando empiezan a pasar cosas extrañas uno no está del todo seguro si está contando la realidad o si está contando algo Está que no bien, es pero real. los recursos para la distorsión de la mente o la percepción de las cosas con live action se ha usado un montón. Digo, más recientemente la película de Father, el padre, que estuvo nominada a un Oscar, digo, live action yéndonos. Hay recursos diferentes para mostrar las percepciones alteradas de la mente. Tal Sí. cual. El problema es las herramientas son diferentes, no son ni más ni menos. Es como un abanico de posibilidades diferentes en los que la animación juega en otra liga. El director de Andan me noté una frase que también lo escuché en una entrevista, que dice que con la rotoscopía incluso las escenas realistas se sienten irreales. Y eso es algo, para mí, como un hallazgo de esta serie,
que realmente uno está todo el tiempo en la duda de si la protagonista está loca o si tiene poderes. Y también algo que la rotoscopía hace un uso muy fuerte es el punto de vista. Hay algo que en cine se llama la subjetividad indirecta libre, que es un concepto tomado de la literatura, del discurso indirecto libre, que he dicho mal y pronto. Tiene que ver cuando el narrador o la narración narra como desde el punto de vista del personaje sin necesariamente ser una subjetiva. Digo, en cine una subjetiva, una cámara subjetiva, sería una cámara que imita ser los ojos del personaje. La subjetiva indirecta libre no es necesariamente los ojos del personaje, la cámara encuadra al personaje, lo vemos, pero se comporta y percibe como percibe este. Entonces, un ejemplo muy típico sería: un personaje está borracho, entonces lo filmamos y la cámara se mueve y se tambalea de un lado al otro, porque la cámara como que toma esa borrachera del personaje. Lo que sucede con la rotoscopía es que si nos clavamos con el punto de vista del personaje drogado, del personaje soñando o del personaje que cree que se está volviendo loco, todo el tiempo miramos y percibimos el mundo como desde esa lupa. Entonces creo que gana mucho la rotoscopía cuando va de la mano de ese tipo de narración. Am I losing my mind, Dad? No. Well, yes and no. Me surge una reflexión que venía pensando que tiene que ver con esto de lo que uno concede y la relajación o no que uno tiene cuando ve las cosas y la atención que te distraes y a qué le prestas más atención y dedicas más energía. Por ejemplo, uno tiende a pensar, volviendo a esta discusión vieja e injusta sobre si la animación para niños, para adultos, que no tiene ningún tipo de sentido, cuando a veces uno piensa en un principio que la animación, los movimientos de los personajes no tenían que ser iguales a la realidad, eran como esa realidad cartunesca de Disney, y que las niñas cuando ven eso, bueno, ya compran esa realidad porque son inocentes, no tienen mucha vida encima, entonces les atrae los colores, las formas, las líneas, las cosas, compran un paquete que el adulto por ahí es un poco más reacio originalmente, entonces quizás esa búsqueda de la imitación del movimiento real, en un principio se pensaba, es para verse identificado y que el adulto pueda decir, bueno, yo estoy identificado, entonces no desconfío del movimiento cartunesco raro, me siento identificado. Pero al final pasa esto que vos decís, no te sentís identificado, es raro y te saca. Entonces lo que termina pasando es que le prestás atención al movimiento, pero decís, esto es demasiado parecido, y no es que podés relajarte y decir, voy a disfrutar solamente del contenido de las visuales. Le prestás atención y sin embargo las visuales y la estética y la forma y el look terminan apoyando un montón eso. Vos decís que son como la droga de entrada a la animación para los adultos. Y por ahí originalmente, no sé, estoy teorizando que por ahí en un momento se pensó así o fue así. No sé si originalmente, porque la animación se convirtió en un género infantil porque Estados Unidos inventó los géneros y clasificó animado, va en el pasillo de las cosas para chicos. Y punto. Que de hecho los adultos consumieron cómics, hicieron cómics. Por eso. Los adultos hacen las películas animadas. Sí. Sumando esto que decías de la subjetiva indirecta libre, que me pareció re interesante, veía un fragmentito de Waking Life en donde hay una mujer hablando sobre como el origen de los sonidos y las palabras y cómo se inició la comunicación en los humanos. Y en un momento dice como, bueno, inventamos tal sonido, y cuando lo dice le sale como una estrellita de la boca que se transforma con una formita. Digo, esas cosas que decoran alrededor de las palabras, que en la animación es muy, obviamente, normal porque todo puede pasar, ¿no? Bueno, no hay leyes de la física, no, todo puede flotar y todo puede aparecer de la nada. En la rotoscopía, esa clase de cositas, de esos adornos, generan, por un lado, como esto que decíamos antes del adorno visual interesante, como pienso en videoclips sobre todo, ¿no? Como que se usa mucho en videoclips, no sé, hay uno de Bruno Mars. That's what I like. That's what I like, ese sí, que es una rotoscopía, pero no hecha sobre el ser humano, sino decorando todo lo que está alrededor de sus movimientos. O sea, por un lado está el lado decorativo de esos adornitos, de esas complementaciones animadas, y por el otro está el discurso de la animación
que va por su lado propio, ¿no? Como que te cuenta la animación por la animación. Me gustó esto que dijiste de la estrellita, porque yo pienso, si Waking Life fuera hecha con personas y aparece de repente una estrellita que le sale de la boca, una estrellita dibujada, uno dice, bueno, eso los personajes no lo ven, simplemente es como un recurso, como cuando uno ve Scott Pilgrim y ahí se le salen rayitos a los personajes, bueno, los personajes no ven estos rayitos, es simplemente un recurso de narración, es algo estético. Por el otro lado, en la otra punta, cuando el coyote se golpea la cabeza y ve estrellitas, uno no se pregunta si el coyote ve esas estrellitas o no. O son, como en el caso anterior, algo simplemente de la narración, pero el coyote no ve estrellitas en realidad. En la rotoscopía, como está medio a mitad de camino, de nuevo nos volvemos a hacer esa pregunta, pero no tenemos la respuesta clara, porque cuando a la mina de Waking Life le sale la estrellita de la boca, como es todo muy, muy real, muy humano, uno dice, bueno, es un adorno. Pero al mismo tiempo está dibujado todo. Está tan dibujada la estrellita como la cara de la mina. Entonces, el personaje lo ve a esto. Y ahí, en esa pregunta de ¿esto que estoy viendo es real? Es que se juega muy bien ¿es esto un sueño o no es un sueño? También porque la percepción de este tipo de cosas y el ida y vuelta es un juego que también te permite pensar en otras cosas. Y sin embargo, Undawn lo hace de una forma narrativa o que avanza y que tenés que prestar ahí una cierta historia. Y Waking Life no. Claro. Waking Life es una especie de compendio de reflexiones. Hay una historia seguramente, pero la atención que uno tiene también es diferente. Por eso la peli no son iguales tampoco, porque parece que las empastamos las tres y tiene sus diferencias. También No, la tecnología, claro, sí. pasaron 20 años de diferencia y Sí, se ven sí, diferentes. obvio. Y son géneros distintos. Sí. Sí, sobre todo se ven muy distintas. Yo las recordaba más parecidas hasta que las volví a ver una al lado de la otra y son abismalmente distintas. Y quiero hablar un poquito porque me pareció muy interesante del proceso de producción de Undawn. Lo que yo creía que no era animado a mano, está animado a mano. Lo que yo creía que no era 3D, es 3D. Me sorprendió mucho averiguar cómo se hizo la serie. Les voy a contar un poquito. Resulta que, primero, la rotoscopía que vemos está hecha a mano cuadro por cuadro, cosa que no lo puedo creer. Yo pensaba que era un software y no es. Hay gente que se sentó y dibujó cuadro a cuadro esos actores. Sí. Y se centraron, a diferencia de lo que decíamos hace un rato, de que las expresiones se pierden un poco, como que los detalles se pierden un poco y se centra más en el movimiento. Bueno, acá tomaron un enfoque completamente distinto y se centraron mucho en las microexpresiones. O sea, vos ves la serie y realmente las actuaciones son muy, no sé si la palabra es realista, son como muy perfectas. Estás viendo a ese actor o esa actriz haciendo esos mini movimientos con la cara, esas expresiones. Está como muy cuidado todo lo que es la actuación. Es que eso que decís, para mí es tal cual. Yo veo una evolución entre Waking Life, Scanner Darkly y Undawn. Como si el objetivo era poder mantener las actuaciones de actores y actrices y agregarle trazos de otros artistas visuales. Vos ves a Waking Life y le decís, no, no te salió tan bien. Ves a Scanner Darkly, Sí. claro. Bueno, ahí sí le veo un poco más la expresión a Winona Ryder y a Keanu Reeves, pero todavía es raro. Pero tal cual, como decís vos, estoy completamente de acuerdo. Undawn logra muy bien mantener, no filtrar, digamos, las actuaciones. Total. Bueno, y además que yo creo que hay un trabajo muy increíble puesto en la pintura y en el color de la serie. Porque primero que muchos de los fondos que vemos son pinturas al óleo. Es increíble. Increíble. Todo el proceso era, primero se grababa la acción live action con los actores en fondos neutros, ¿no? Como con unas grillas puestas alrededor. Después de ese proceso se editaba, ¿no? El capítulo y eso se mandaba a hacer la rotoscopía a mano, cuadro por cuadro, de esas actuaciones. Y a la vez todos esos fondos en los que se habían rodeado de unas grillas se mandaban a hacer modelos en 3D de eso. Entonces lo que permitía era mover la cámara con más libertad que con lo que se había grabado y componer los fondos de otra manera, que a la vez después se mandaban a pintar con una técnica bastante parecida al óleo, pero digitalmente. Por eso también tienen como mucho realismo de las sombras y de las luces, que eso es algo que llama muchísimo la atención.
Y ayuda mucho también a las actuaciones, ¿no? Como a las miradas. Las miradas son impresionantes, son como muy poco Uncanny Valley, muy poco, es como que realmente están ahí. Sí. Y a la vez no es que decís esto es una foto, no es el Rey León No. que decís esto es un león de verdad, no. Te das cuenta que es una pintura en movimiento, digamos, pero tiene como mucho... Tiene el sentimiento de los actores y el sentimiento de los dibujantes. Totalmente, total. Sí, además totalmente. tiene tiempo de desarrollo, es una serie, tiempo de metraje que la peli, entonces también que la historia es diferente y uno también se puede dar el lujo de conocer más esos personajes y tener otro tipo de vínculo con ellos que, digo, Waking Life es un personaje, es una vidriera y ves a un personaje 3 minutos y no lo ves nunca Sí, más. sí, total. Lo que le valoro mucho a Waking Life es esta búsqueda de Linklater por buscar la particularidad que nos trae esta técnica. Se ve que recién era muy novedoso todo el tema de la rotoscopía, además automática, era otra cosa. Sí, y se siente también que no está tan controlada, ¿no? Parece como que le dieron un poco rienda suelta al programa y veían a ver qué pasaba, como muy experimental en ese sentido, en el que no sabían bien cuál iba a ser el resultado. En cambio, en Andan se nota que está calculado hasta el pestaneo Sí, perfecto. La gente encargada de hacer la rotoscopía en Andan es un estudio estadounidense que se llama Minnow Mountain. Y leí una entrevista de una de las jefas, ¿no?, de este estudio. Hacía una distinción entre la rotoscopía creativa y la rotoscopía técnica, que me llamó mucho la atención porque hablaba de esto, de cómo la rotoscopía técnica es algo como lo que usás para hacer que los sables de Star Wars brillen. En cambio, la rotoscopía creativa se basa mucho en el detalle de la actuación. Y decía que en vez de usar este término, preferían el término, haciendo una referencia al motion capture, el término de performance capture, o sea, de tomar esa performance de los actores Sí. y capturarla y mantenerla y protegerla, ¿no? Como no filtrarla. Claro. Pero sobre todo una cosa que me llamó mucho la atención de esta entrevista que leí es que decía que junto con esta rotoscopía técnica y esta rotoscopía creativa usaban herramientas de la animación tradicional en la rotoscopía. Por ejemplo, de cuadro a cuadro capaz le ponían un motion blur, o lo que sería en animación tradicional un motion blur, que es Un smear. un smear, claro, un smear, o sea, un cuadro deformado, ¿no?, del movimiento, o un squash y un stretch, o sea, un estiramiento, un aplastamiento, como que metían esas pequeñas herramientas de la animación entre los cuadros. Cuando ves la serie, cuando ves los movimientos, sobre todo en los momentos más oníricos, se nota esto, se nota mucho como de repente esa deformación donde el movimiento se aleja de lo real y toma como más peso, justamente. Claro. Esto que decía sobre que los fondos están pintados al óleo me recuerda, para ir cerrando también, a esta película Loving Vincent, quizás la conocen. Es una película toda hecha en rotoscopía que se trata sobre la vida de Van Gogh, también un poco poniéndose a pensar en cómo miraba Van Gogh, cómo veía el mundo Van Gogh, y está toda hecha con, corrígeme si me equivoco, cada frame es un cuadro, pero no, en realidad está hecha con Machine Learning. que busca imitar el estilo de Van Gogh. Exacto, es un software que imita el estilo de Van Gogh para convertir todos estos frames en el estilo de Van Gogh. Después seguramente se retoca frame a frame, y obviamente hay muchos artistas que hacen compositing y retoque. Ahí me encuentro con algo muy interesante que es, supongamos que vos sos pintor y te encantaría ver tus pinturas en movimiento, pero no tenés ganas de aprender animación, es muy difícil, toma mucho tiempo. Bueno, el Machine Learning es la respuesta. Y no tenés que hacer, no sé, 1.000.000 de pinturas para hacer una peli, con hacer 50 y después dárselos a un programa que para que aprenda cómo pintás y después lo traduzca a algo que vos filmaste, ya podés hacerlo. Con Van Gogh sí tenemos 50 pinturas de Van Gogh, tenemos muchísimas más que 50 pinturas de Van Gogh. Sí, claro. Entonces por eso se pudo hacer también esa película, porque realmente tenemos mucho material. Sí, tiene un nombre eso, ¿no? El input que le das al programa. Claro. Al programa le das dos inputs. Uno es la obra que querés imitar y el otro es el video que tomás de performance, de actuación. Sí, cuanto más le das, mejor es el resultado y además seguramente lo puedes ir corrigiendo después, porque en algún momento es el problema que tienen los software, digo. Flashea, en un momento flipa, como Sí. pasan cosas. Nunca es solo dejar y lanzar, como sí a veces pasa. Uno nota que Andan está cuidada hasta el último detalle,
Y como decís, Lu, yo veo lo mismo en Waking Life que vos, que el camino es diferente. Es como decir, uno ve muchos errores o cosas un poco más desprolijas. Esto ya es parte de la estética del coso, entonces no me importa, porque uno compra ese código de movida. Entonces no decís, Sí. che, qué raro esto, qué raro esto. Decimos, bueno, evidentemente acá medio que vale todo. Así que vamos a cerrar los ojitos y a disfrutar de la peli que tiene su gracia. Sí, capaz no, o sea, en esto sobre el machine learning y pensando un poco como en el futuro de la rotoscopía o hacia dónde va, a dónde puede llegar, que ya hablamos motion capture o, bueno, todo el mundo de captura de movimiento y pensando un poco en esto, en hacia dónde va y en lo que decían recién de que, bueno, tal vez le das al programa como, bueno, quiero este video con este estilo de pintura, este estilo visual, y suponiendo que no falle, no flashee y que sea perfectamente el movimiento que sea, va a pasar que, digo, el programa nunca le va a poder poner esas herramientas de la animación, tipo, no le va a poder poner nunca un smear o un, No, sí, ¿por qué no? un No squash sé. y un stretch, porque son decisiones, no sé, digo, tal vez sea otro machine learning dentro del machine learning que le pone tipo efectos Claro. de estiramiento y aplastamiento. Eventualmente quizás los machine learning puedan tener más inputs y vos simplemente escribas en un programa, quiero que me hagas una película que esté pintada como los cuadros de Van Gogh, que tenga actuaciones de Tom Cruise y Brad Pitt, que esté guionada por Rafa Box-Wagberg, que esté iluminada por tal persona. Se trata de cuánto input le podés dar a la máquina. Y uno de esos puede ser, bueno, quiero que esté animada como Chuck Jones. Claro. Y va a tener los smears, y va a tener los... Ahora veamos cómo queda eso, sí, por ahí es un monstruo. No, pero así como hubo una evolución desde Waking Life hasta Andan, de acá andan a dentro de 20 años, digo, puede pasar cualquier cosa y este tipo de herramientas son cada vez más habituales. La rotoscopía también se utiliza mucho, como decíamos, en efectos visuales y a nivel más cotidiano. Se usa en After Effects para la gente que edita o que hace animaciones, recortar efectos, hacer máscaras, hacer mates, digamos, como traquear cuadro a cuadro un objeto y separarlo del fondo. Eso se llama rotoscopiar, digamos, y la herramienta se llama rotobrush. O sea, Sí, Sí, sí. sí. Hablabas hace un rato, Lu, usabas la palabra capturar. Cuando se captura a Andy Serkis, el que nos trajo a Gollum, se captura de Andy su actuación y se captura de un montón de profesionales su capacidad para diseñar personajes en 3D y luces y me parece que algo que nos como que nos deja como enseñanza la rotoscopía, la historia de la rotoscopía es las herramientas que usamos para capturar lo bueno de otro lado. Digamos, la rotoscopía sirvió para capturar el movimiento, le sirvió a Disney para eso. Ahora la rotoscopía se usa para capturar las actuaciones en Andan. Bueno, hoy estamos hablando de la rotoscopía, pero hay muchas herramientas más. Quizás el día de mañana tenemos una herramienta que captura todo de todo el mundo y nos puede crear la obra de arte perfecta. Y se termina el mundo. Toda esta conversación me hace acordar un poco, de paso les recomiendo una linda serie que creo que todavía está en Netflix para ver, un anime que se llama Carol and Tuesday, que es de Netflix, de uno de los creadores de Cowboy Bebop. Es como un futuro en el que la gente vive en Marte y toda la música es creada por una inteligencia artificial y por eso es perfecta. Y de repente aparecen estas dos pibitas que escriben sus propias canciones y por eso tienen más corazón y por eso son más exitosas y todo, obviamente. Claro. Es muy linda la serie. Y me hace acordar a esta discusión de el arte y la tecnología. mi micro recomendación que quedó afuera es que averigüen, no que lo jueguen ni nada, al Príncipe de Persia Uy, sí. del 89, digo, el clásico, y que averigüen cómo fue la captura de movimientos para esos personajes, porque hay unos videitos en YouTube de cómo agarraron a la gente en una calidad bajísima de video y cómo a partir de eso hicieron movimiento. Es increíble. Y bueno, en la misma línea, la verdad que nos salteamos todo el mundo los videojuegos, pero recomiendo mucho el videojuego L.A. Noire, que también es un videojuego con captura de movimiento facial, que está en el contexto de un policial muy bueno. Una vez más, llegamos al final del capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Si les gustó el capítulo, síganos en Instagram y en Twitter, donde nos encuentran como @charlasanimadas.
Ahí van a encontrar mucho más contenido. Sepan que nos encanta escuchar sus recomendaciones, sugerencias, comentarios. Cualquier cosa que tengan para contarnos es súper bienvenida. Yo soy Agustín Iberlucía y hoy estuve charlando con Tomás Lehrer y Lucía de Stefano. Detrás de escena nos acompañó nuestra querida productora Micaela Padrón. Y toda la artística, la cortina hermosa que escucharon, que estrenamos hoy y que nos acompañará por toda la tercera temporada, fue hecha por el crack Gaspar Baqué. Grabamos esto el 14 de mayo del 2021 a la distancia y virtualmente en la bella ciudad de Buenos Aires, Argentina. Eso es todo, amigues. Nos escuchamos la próxima.